Vamos a hablar entonces en esta mañana de la bendita y santa palabra de Dios bajo el tema una gran salvación. Amén. Es un tema doctrinal y vamos a hablar de la doctrina de la salvación. ¿Cómo es el tema para esta mañana? Una gran salvación. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia entonces en Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 2, vamos a esperar que muchos de me colaboren proyectando la imagen, que aún no la tenemos, para que los hermanos también puedan mirar aquí en la pantalla la diapositiva. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 2, vamos a leer el versículo 2. Damos cordial bienvenida a los amigos. Nos alegra, amigo, que usted esté con nosotros. Ojalá nos siga acompañando. A los hermanos que por su trabajo se les dificulta venir constantemente, pero que hoy pueden estar, qué bueno, damos gracias a Dios. Y vamos pues a estudiar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Los muchachos no han podido aún, pero ya, ahora sí ya. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lean el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Así que vamos a hablar de una gran salvación. Si ustedes le explican o le preguntan o quiere dar explicación acerca de la salvación, ¿qué es? ¿Cómo lo explicaría usted? Porque decimos que somos salvos, ¿cierto? Y uno normalmente dice somos salvos de la condenación. Pero ¿cómo podría explicar usted la salvación? ¿Qué es en sí? Gloria al Señor. ¿Qué es en sí? ¿Cómo opera la salvación? ¿De qué se trata la salvación? Entonces me gustaría escuchar una opinión. A ver, a manera de introducción, ¿qué es la salvación? ¿Quién quiere? ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Una alabanza a los salvos. Bueno, si usted es salvo, ¿qué es? ¿Cómo opera? ¿De qué se trata? Muy bien, gracias hermano José. ¿Quién más? Hermana Jenny. Bueno, yo le diría como un privilegio, porque pues como lo decía el hermano, fue como un rescate, ¿sí? Entonces lo entiendo así. Rescate, muy bien, hermano. Hasta que se habla. Amén. Bueno, que no éramos dignos de con misericordia, ¿no? Y el Señor Jesucristo, por amor hacia nosotros, nos miró con ese amor y nos rescató de allí. Y ahora somos salvos, somos hijos de Él. Amén. Bueno, vamos a explicar todo lo que usted ha dicho es verdad. Vamos a profundizar para que le quede claro, porque la salvación es una doctrina. Amén, doctrina. Y todo lo que han dicho ellos es verdad, pero hoy vamos a clarificar qué pasos tiene la salvación, por ejemplo. Así que vamos a clarificar. ¿Salvos de qué? A ver, otra pregunta. ¿De qué somos salvos? De la condenación, ¿de qué más? De la muerte eterna, de la culpa del pecado. Mire que salen varias cosas, ¿cierto? Porque cuando uno habla de salvación dice, no, pues salvos de la condena, pero en realidad hoy vamos a definir qué
contiene esta esperanza maravillosa. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la salvación incluye muchas facetas, condiciones y elementos, todos contenidos y explicados en la Escritura. Nuestra necesidad de ser salvos se hace evidente cuando estudiamos la creación y caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. O sea, desde allí hubo una necesidad de ser salvos. Pero la salvación no es solamente salvos de condena. Y para ser salvos, Dios en su misericordia tuvo que hacer un sacrificio, pero incluye varias facetas. Y hoy queremos que usted las entienda con el objetivo de que todos comprendamos a profundidad que necesitamos sí o sí un Salvador, que ninguno se puede salvar por sus propios medios, porque la religión tradicional entonces explica que si usted es buena gente, que si ayuda a otros, pues usted se salva, ¿cierto? Y que si le faltó un poquito en esta vida, pues entonces con unos cuantos Aves Marías y Padres Nuestros ayuda y ya lo logra. Pero eso no es bíblico. Entonces aquí queremos explicar lo que sí dice la Biblia acerca de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? La consecuencia del pecado demandan un Salvador para toda la humanidad. Amén. Recordemos que las edades iban y venían, pero todavía el plan de Dios para cada edad no trataba eficazmente con el problema del pecado. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para ser salvos del pecado se hacían sacrificios, ¿cierto? De animales, de machos cabríos, y había una normativa divina, pero esto no alcanzaba. El perdón del pecado era por un tiempo nomás y tocaba constantemente estar haciendo sacrificios hasta que vino la ofrenda perfecta, que es Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús trajo la liberación definitiva a la raza humana. Por eso decimos que aparte de Jesús, mi estimado amigo, no hay oportunidad de ser salvos. Ahora la gente dice: pero es que yo creo en Jesús. Pero es que no solamente es creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Porque toda la gente cree en Dios, hasta el borrachito que amaneció tirado allí. Pero él cree en Dios a su manera, a su acomodo. Pero creer en Dios es como dice la Biblia. Y si le creo a Dios, debe haber un compromiso de vida, un arrepentimiento, gloria al Señor, y una conversión a Él para que realmente podamos ser salvos. Entonces vamos a definir desde la etimología griega la palabra salvación. ¿Estamos de acuerdo? Porque quiero que les quede clarito y que podamos definir qué es ser salvo. Entonces la palabra Yeshua, ¿sí?, es una palabra hebrea que significa algo salvado, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salud y ayuda. ¿La palabra qué? Yeshua, ¿cierto? Significa, es una palabra hebrea. Vamos a definir etimológicamente la palabra salvación. Ahora la palabra soteria, diga soteria, es una palabra griega. O sea, cuando en su Biblia aparece salvación, recordemos que la Biblia no fue escrita en español, sino que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces detrás de la palabra salvación está la palabra soteria. ¿Y qué indica esta palabra? Seguridad, salud, liberación, salvación. Soteria viene de la raíz de la palabra soso. Diga soso, no sonso, soso. Diga soso. Amén. Que significa ser salvo, librar, proteger, sanar, conservar o estar completo. Entonces la palabra salvación indica todo esto. Vaya mirando cómo se amplía, ¿cierto?, el concepto de la palabra salvación. En hebreo, ¿cómo sería la palabra salvación? En hebreo, Yeshua. Y en griego, soteria. En hebreo, ¿cómo sería? Yeshua, que ahí viene la palabra Jesús.
Amén. ¿Qué quiere decir salvación nuestra? Y en griego, soteria. Entonces la salvación, cuando hablamos de la salvación, el hecho de salvar o ser salvo, preservación de la destrucción o rescate. Estamos leyendo significados de diccionarios. En teología, la palabra salvación es la redención del hombre de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos han sido redimidos de la esclavitud del pecado? Quiere decir que ya el pecado no nos gobierna, ¿cierto? Salvados de la en teología, la redención del hombre de la esclavitud del pecado y obligación a la muerte eterna. La salvación del alma a través de la expiación de Jesús. Porque hay gente que se cree libre, pero en realidad son esclavas del pecado y la concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que el pecado manda en sus vidas. De hecho, en el caso nuestro, todo lo que esta carne pedía, yo tenía que obedecer. En Eider, este fin de año tienes que emborracharte, tienes que ir a bailar, tienes que ir a hacer. Y yo era marioneta del pecado, porque eso producía un gozo aparente, ¿verdad? Pero cuando me creí a Cristo, Dios me dio el gozo verdadero, un gozo que no depende del mundo, sino que depende de la gracia de Dios. Un gozo que no solamente el 24 o 31, sino que permanece todos los días del año. Aleluya al Señor, porque viene de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, de estas definiciones es evidente que la salvación puede incluir la liberación de 2 puntos. No vamos a leer los textos porque se nos iría muy largo, pero la salvación incluye la salvación ¿de qué? De las aflicciones. ¿De qué más? De la tentación. ¿De qué más? ¿De qué más? Del daño físico, de la esclavitud y de Satanás. Mire todo lo que incluye la salvación. O sea, la salvación es un paquete completo que sí o sí lo necesitamos. Hay ciertas tiendas esotéricas que le dice: usted, ¿cuál es su problema? No, que es que tengo una pena de amor, ¿verdad? Lleva este frasquito. ¿Cuál es su situación? No, que estoy mal económicamente, llévese este riego. Que es que me está yendo mal en la vida, tómese esta agüita. Y para cada cosa le tiene una fórmula. Pero hermano, este bendito evangelio es completo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, que en cualquier circunstancia aplica a su vida. Dale ese aplauso a Jesús de Nazaret. Completo. Esta es la fórmula completa. Gloria al Señor. Si usted cree a Jesús, rinde su vida a Cristo, hermano, usted no puede estar creyendo que le salaron el negocio. Eso no puede suceder en una persona que lo están trabajando. Diablo mentiroso, hermano. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Hermanos, Satanás no tiene ninguna oportunidad contra una persona que ha creído en Cristo, porque mi Cristo lo venció en la cruz del Calvario y le hirió la cabeza y está perdido, y nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces entendemos realmente que junto con estos testimonios hay numerosas referencias de aquellos que fueron liberados o salvos de la posesión demoníaca, de enfermedad, de dolencias, ejércitos del enemigo, situaciones peligrosas, incluso de la muerte misma. La habilidad de Dios y el poder de librar no conoce ningún límite. ¿Sabe por qué? Porque Él es todopoderoso. Amén. El calendario tradicional en cada día tiene un día para un santo. Por ejemplo, si alguno no se ha casado, entonces invocan ¿a quién es? A San Antonio. Ese es el patrón que les ayuda a las diatas. Amén.
Entonces los transportadores tienen también su santo, su devoción, y yo soy muy respetuoso, lógicamente, de lo que cada persona cree, pero eso no lo enseña la Biblia. Amén. La Biblia dice solamente que hay un nombre sobre todo nombre. ¿Y ese nombre cuál es? ¿Cuál es ese nombre? En Él estamos completos, en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre dado a los hombres para ser salvos. Qué bueno tener este nombre. Así que vamos a estudiar a fondo la doctrina de la salvación. Gloria al Señor, para que entendamos realmente lo que el Señor quiere. Entonces, la doctrina de la salvación, o sea, para uno ser salvo tiene que ocurrir lo siguiente, y yo quiero que ustedes estén atentos, porque esto es lo que hace que usted ame a Cristo, que usted esté firme. ¿Qué incluye? Entonces, la primera parte es que necesitamos ¿ser qué? Regenerados. O sea, si usted no es regenerado, no puede ser salvo. ¿Sí me escuchó? Y la regeneración entonces sí o sí debe incluir un nuevo nacimiento espiritual. Sí, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y esa regeneración no la hace el consejo de papá ni de mamá. Mire, yo le quiero decir con verdad que yo fui criado y enseñado en la tradición, en la religión tradicional, hasta mis 16 años. Y yo rezaba todos los días. Y para estas fiestas que ya pasaron, yo rezaba la novena, los villancicos, el Santo Rosario, me sé los misterios gloriosos, los dolorosos, los gozosos, las letanías. Pero ninguna de estas oraciones ni estos ritos podían cambiar mi vida. Yo rezaba y enseguida me iba para la fiesta, para el festival, a hacer lo mismo que hacen las personas, a hacer el peleador, el maldiciente, el borracho, a ver a quién le hacía el daño o qué niña se prestaba para yo hacerle el daño. Esa era mi vida. O sea que era un degenerado, ¿verdad? Pero cuando conocí la palabra del Señor, aleluya al Señor, no pude seguir siendo igual. El pastor no me prohibió nada, nadie me dijo nada, pero comenzó a aparecer un temor reverente, un odio al pecado y a lo que antes hacía. Y entonces entendí que no era la fuerza humana, sino, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la salvación tiene como una faceta importante, es que usted necesita ser regenerado. Y eso lo dice Tito 3:3 al 5. Escuche lo que el testimonio que da Tito acerca de esta verdad. Porque nosotros también éramos, porque ya no lo somos, en otro tiempo, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No nos aguantábamos ni nosotros mismos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, soteria, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuántos alaban su misericordia? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos hechos nuevas criaturas, somos nuevos, somos regenerados, porque Dios lo ha hecho en su misericordia. Gloria a Dios. Y si hay algún degenerado hoy aquí, Dios lo puede regenerar. No se preocupe, que este es el lugar donde Dios hace el milagro. Porque es que el hombre en el pecado está degenerado. Se escucha feo, pero es lo que dice la Biblia. Amén. Porque somos esclavos del pecado. Pero hay otra faceta de la salvación
¿Y es cuál? La reconciliación. ¿Y qué quiere decir la reconciliación? Restauración al favor divino, un cambio de la enemistad a la amistad, pacificar riñas o traer armonía. ¿Sí sabía, estimado amigo, que usted está peleado con Dios? ¿Sí sabía? ¿Sí sabía que usted tiene un enemigo? Y no es cualquier enemigo, porque si es el vecino de la cuadra porque no le ha pagado alguna deuda, pues usted le esquiva, se le esconde, se cambia de barrio, se cambia de ciudad y no hay problema, ¿cierto? Ya, lo embolató fácil. Pero este enemigo todo lo ve, es todopoderoso, es el alfa y el omega, el principio y el fin, y un día tendrá la cita con él, quiera o no quiera, guste de Dios o no guste, un día tendrá cita con él. Y si estás peleado con él, imagínate el problemón. Así que para ser salvo usted necesita reconciliarse con Dios. Soteria incluye reconciliación. Y es tan bonito, y es que como era imposible que yo me reconciliara con Dios a causa de mis pecados, Él vino a buscarme para que nos reconciliemos. Él vino a pagar esa deuda para estar a paz. Él vino a perdonar mis pecados. Él vino a limpiarme y me está ofreciendo un abrazo para que me reconcilie con Él. Eso es mucha gracia. Eso es mucha gracia. Él era el ofendido, yo era el ofensor. Yo tenía que buscarlo, pero mi humanidad me lo impedía a causa de mi maldad. Pero Él se bajó en Cristo Jesús, aleluya, alabanzas a Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Romanos 5:10 va a decir: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la ¿qué? ¿Cuántos se han reconciliado con Dios? Si usted no está reconciliado y no lo reconcilia las Aves Marías, ni los sacrificios, ni subir a Monserrate, ni porque ore, ni porque ayune, eso no lo reconcilia. Lo reconcilia reconocer que usted es un pecador y que necesita ser perdonado, y que hoy hay un sacrificio que está vigente, aleluya, que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, que aceptes al Salvador en tu corazón y que digas: necesito tu salvación, Señor, perdóname. Y entonces su gracia está vigente para perdonar, su gracia está vigente para salvar, su gracia está vigente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Soteria incluye reconciliación. ¿Cómo se quiere reconciliar usted con Dios? Es ahora que está vivo, usted decide. El problema es que la gente piensa que no tiene de qué arrepentirse, que está bien con Dios, pero resulta que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción somos pecadores. No hay nadie que diga: no, yo no. La gente piensa que solamente debe arrepentirse, reconciliarse, pedir perdón el asesino, el fornicario, el violador. Ellos sí, pero yo soy buena gente, decía un señor. Yo no hago mal a nadie, lo único que hago es tomarme una cervecita de vez en cuando y ya. Pero resulta que el mayor pecado es no reconocer que es pecador. El mayor pecado es pensar que así como estoy bien, cuando Jesús es una necesidad en la vida de todo ser humano. Sin Jesús no podemos vivir, sin Jesús no hay salvación. Y lo que la Biblia me dice es: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea ya está condenado. Sí o sí necesitamos a Jesús. Alabanzas al Señor. Pero la salvación, la soteria, también incluye otra faceta. ¿Cuál es? Diga: redención. ¿Y significa, qué significa redención? Volverlo a comprar, liberar, socorrer o rescatar.
Me gusta mucho. Algún día vamos a estudiar esta doctrina a fondo. Cada doctrina se puede estudiar por lo menos en 2 dominicales. Cada una de estas que estoy diciendo, yo estoy haciendo un paneo solamente para que podamos comprenderla. ¿Por qué volverlo a comprar? Porque fuimos vendidos al pecado, todos nosotros. Desde Adán se vendió a Satanás porque le obedeció. Y a partir de Adán, todos fuimos vendidos al pecado. Amén. Esclavos del pecado, practicantes del pecado. Pero Cristo me vino a comprar. Cristo me vino a sacar del mercado de esclavitud, me compró, me hizo suyo y me puso en libertad por su gracia. ¿Usted se quiere dejar comprar del Señor? Él te vino a rescatar. La gente se cree libre, pero en realidad vive esclavo del pecado, del vicio, del mundo, de las mentiras, de la filosofía mundanal, pobre y barata. El mundo vive a merced del maligno, pero Cristo vino a hacer una obra de redención. Yo soy de Cristo, Él me compró a precio de sangre. Y soy libre del pecado. Él me compró, soy de Cristo. Amén. Déjate rescatar. Amén. Porque aunque Él compró a toda la humanidad, pero solo los que aceptan esta gracia obtienen esa libertad. Tienes que aceptarla, tienes que reconocer al Salvador. Aunque hay muchos textos, leamos Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Él no vino para que le recordaran un 24 de diciembre, ay, nació el niño. Ni para que en Semana Santa digan, ay, cómo lo maltrataron, pobrecito, y todo el mundo, ay, no, estamos en Semana Santa. Eso no fue el objetivo. Él se dio a sí mismo para redimirnos, para comprarnos, para sacarte de allá. ¿De qué le sirve al hombre recordar o vivir una llamada Semana Santa si los demás días viven de acuerdo al mundo y al maligno? Jesús quiere que vivas una vida santa y para eso ha comprado una iglesia, que hay una iglesia que fue comprada a precio de sangre y todos los días queremos obedecer su palabra, vivir para Él, no para nosotros mismos ni para el mundo, porque soy de Cristo. Amén, la iglesia es de Cristo y ha sido comprada. Por eso no andamos como el mundo, ni vivimos como el mundo, porque no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Y esto es tan bonito que como soy de Él y Él me compró, un día viene a llevarme. Yo estoy de pasada aquí, aleluya, yo estoy de pasada. Un día de estos Él viene a llevarme. ¿Cuánto le están esperando? Denle ese aplauso a Jesús. Mire cómo la salvación va tornando unos colores tan bonitos. Por eso se necesita un Salvador. Y solo uno, y es Jesús, porque solo Jesús cumple todos estos requisitos para poder ser redimidos. Pero también necesitamos otra parte de la salvación. ¿Qué necesitamos? Adopción. Mire, la palabra adopción es recibir como un hijo, introducirlo a la familia de uno y tratarlo como hijo propio. La gente dice, es que todos somos hijitos de Dios. Y suena bonito. Pero le tengo una mala noticia. No todos son hijos de Dios. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. Pero para ser hijo de Dios requiere una condición. Amén. Y para ser salvo, usted tiene que ser adoptado hijo de Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de qué? Según el puro afecto de su voluntad. En realidad éramos hijos del diablo. Uy, suena duro, pero es que eso lo dice la Biblia, yo no le puedo disimular. El que practica el pecado es esclavo del pecado y es hijo del diablo, eso lo enseña la Biblia. Por eso el mundo está como está. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? Los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos. Alabanzas a Jesús. Hijos de Dios. Y los hijos de Dios nacen de nuevo por la palabra. Somos diferentes. Y en esta mañana Dios quiere adoptar a alguien. Aleluya. La salvación incluye esa faceta. Ser hechos de nuevo. Amén. Qué bueno es ser adoptado por mi Cristo Jesús. Imagínense un papá como mi Cristo Jesús. Un papá que es todopoderoso. Un papá que todo lo puede. Un papá que es extraordinario. Y él hablando, dice, si su hijo le pide un pan, no le darás una piedra. O si un pescado, no le darás una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Yo tengo un Padre Celestial que responde por mí. Por eso las angustias del mundo no me derrumban, las pruebas no me hacen mella. Porque tengo un papá que me defiende. Un papá que es extraordinario. Un papá que está conmigo en cualquier circunstancia. Alabanzas a Cristo Jesús. Aleluya. Pero también incluye la palabra rescate. Es parecido a la redención, pero tiene otra faceta. Es liberar con precio. Amén. Liberar con un precio. La palabra rescate es sinónimo, pero tiene un viso diferente. Cuando habla de rescatar, estamos esclavizados, secuestrados por el pecado. Y Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Usted ha oído la ley del canje? Que a veces se canjea un prisionero por otro. Eso fue lo que hizo Jesús para que usted hoy sea libre. Se canjeó por usted. Amén. Se canjeó por mí. Mi deuda era tan grande que decía: Eneider debe morir, debe ser maldito por sus pecados. Y Cristo dijo: yo me canjeo por Eneider. Yo muero por Eneider. Yo me hago maldito por Eneider. Y por eso yo soy libre. Porque Él me rescató, se canjeó por mí, pagó el precio que yo debía pagar. Oh, salvación bendita. Por eso no hay otro que pueda hacer salvación por ti. No hay otra forma, solo Cristo. Por eso necesitamos sí o sí a Cristo para ser salvos. Alabanzas a Jesús. Esto es maravilloso. Y todo eso lo obtienes en Cristo Jesús. Y es esta palabra, el manual, la medicina que el ser humano necesita para ser salvado. Vamos recapitulando para que nos quede clarito lo que estamos hablando. Considere que por el pecado tenemos que ser rehechos o nacer de nuevo como Jesús enseñó. Rehechos. A esto le llamamos, ¿cómo? Regeneración. El pecado nos había separado de Dios. Estamos peleados con Dios, pero Cristo nos acercó por su sangre. A esto le llamamos reconciliación. Todo eso es necesario para ser salvos. Nosotros nos habían vendido por nada, pero Cristo nos volvió a comprar por su sangre. A esto le llamamos redención. Gloria al Señor.
Nuestra condición espiritual nos categorizó como hijos del enemigo, amén, hijos del maligno, pero Cristo nos hizo sus hijos. A esto le llamamos adopción. Gloria al Señor. Una vez fuimos tomados cautivos por Satanás y asidos en contra de nuestra voluntad. Así está el mundo. Pero Cristo vino y pagó cada demanda para que nuestras almas pudieran ser liberadas. A esto le llamamos redención. Gloria al Señor. Ahora vamos a mirar, ya para concluir, 3 fases de la salvación. Luego, la salvación no es una sola, pero sí es una sola, pero tiene 3 facetas. Y con esto concluimos la doctrina de la salvación. Y quiero que usted las aprenda en esta mañana. La primera fase de la salvación es la salvación inicial. Es una experiencia poderosa en el proceso del nuevo nacimiento que contiene algunos elementos, que es creer, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Cuántos la han recibido? Una alabanza a los que somos salvos. Amén. Y esta salvación es efectiva, es segura, es unilateral. ¿Qué quiere decir? Que no depende de lo que usted haga, depende de esa gracia salvadora de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Ya es un hecho, es verdadera, porque somos salvos por gracia. Amén, hermanos. Y si alguno no lo ha hecho todavía, hoy necesita creer, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Es la salvación inicial. Pero ahora vamos a mirar otra faceta de la salvación, que es la segunda faceta, que es la salvación continua. Alguien dirá: ya me arrepentí, me convertí, me bauticé en el nombre de Jesús, ¿qué me queda? Entonces la salvación continua nos dice que nos toca perseverar. Amén. Y perseverar constituye una parte muy importante, ya que obtener la salvación solo es el primer paso. Ahora, mantener nuestra experiencia se vuelve un desafío diario, porque el enemigo no quiere que usted continúe. El enemigo va a querer que usted se descarríe, que se vuelva al mundo, que practique el pecado, así la Biblia dice que dice algo interesante, y es que cuando alguien se vuelve atrás, le ha ocurrido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y el enemigo va a querer entonces que usted vuelva a ser el mismo de siempre. Le va a mandar mensajeros, ¿cierto? Tentaciones. Hay muchos que un día estuvieron acá, el mundo los volvió a llevar allá, porque Satanás quiere impedir. Como él no puede arrepentirse, pero él dice: esa gente no entiende mucho de la salvación, así que yo me los cargo. Y pone tentación, pone mundo. Entonces aquí donde es importante la palabra perseverar. Diga perseverar. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Entonces, siendo salvo, entonces usted tiene que perseverar en esa gracia, mantenerse en la línea, caminar con Cristo, avanzar aunque se complique, porque ya ha sido salvo y debe cuidar esa salvación. Gloria al Señor. ¿Qué se puede hacer en esta área para yo volverme más fuerte? Entonces usted debe involucrar disciplinas, hábitos cristianos, como cuáles: orar diariamente. Amén. La oración es una comunicación directa con Dios que le da músculo espiritual. A través de ella conoces a Cristo. Amén. Leer la Biblia, que es el manual. A través de la Biblia conocemos quién es Dios. Hay cristianos que no conocen la Biblia, por eso el enemigo se les mete al rancho y cada rato los pone mal, ¿verdad? El creyente debe conocer la palabra, pero también debemos sacar tiempos como espacios para el ayuno. Gloria al Señor, que es sacrificar esta carne y de alguna manera aplacarla, porque esta carne se levanta. Esta carne no quiere sujetarse a Dios, porque la carne y el espíritu son enemigos intrínsecos. Y entonces
¿Qué herramienta tenemos? Dobléguela, póngala a aguantar hambre un tiempo, y eso entonces hace que su espíritu se crezca, se agigante en el Señor. Lógicamente que son disciplinas que no hace que ganemos puntos para con Dios o que Dios nos mire mejor. No, usted ya es salvo, pero necesita ejercitarse en la fe para perseverar en esta gracia maravillosa. Pero también debemos congregarnos. No voy a leer las citas bíblicas porque se nos iría mucho tiempo. El congregarse hoy está de moda. No, yo no necesito congregarme, yo soy salvo y ya. O hay cristianos itinerantes, están en todo lado. No, qué bueno es tener una congregación, estar allí, alimentarse de la palabra. La palabra es el alimento, gloria al Señor. Pero también debemos testificar. Amén. ¿Qué es testificar? Hablar de Cristo a otros, contar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Y también habla de apoyar nuestra iglesia con nuestros diezmos y ofrendas, como algo que hacemos en agradecimiento a Dios. Insisto, no para comprar la salvación, sino que es mi deber como cristiano, gloria al Señor, que reconozco el señorío de Cristo. Eso hace que mi salvación continua sea realmente efectiva, gloria al Señor, y que hace que mi vida cristiana realmente sea robusta y tenga músculo espiritual. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo es importante. Timoteo 4:16 nos dice, vamos a leerlo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Habiendo sido salvo, hermano, el peor enemigo es usted mismo, porque esta carne no gusta sujetarse a Dios, quiere cosas del mundo. Esta carne quiere hacer lo incorrecto, pero como estamos en disciplina, en oración, en lectura, en ayuno, en adoración, nos congregamos, la carne tiene que aplacarse y sujetarse a esa obra gloriosa que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, y avanzamos y crecemos. Pero si no tomamos disciplinas cristianas, te vas a estancar, te quedas enano espiritualmente. De ahí la necesidad de tomar hábitos cristianos. Yo le invito en el nombre de Jesús a que saque tiempo para orar, acostúmbrese a orar, saque tiempo para leer la Biblia. No sea simplemente el domingo, ¿dónde dejé mi Biblia el domingo pasado? Lea la Biblia, estudie la palabra. Y aquí también sacamos espacio. Este año vamos a estudiar la palabra a profundidad, porque me interesa que usted tenga piso, simiente de la palabra de Dios, creyentes cimentados en la palabra. Amén. Entonces, salvación inicial, la primera fase. La segunda fase, ¿cuál es? Salvación continua. Amén. Ya soy salvo, continúo siendo salvo. Para eso incluyo disciplinas cristianas. Y la tercera y última fase de la salvación es la salvación eterna. Gloria al Señor. Son fases, pero es una sola. No se van a ir confundidos. Son fases de una misma salvación. Siendo salvos inicialmente y caminando con Dios diariamente, traerá finalmente a la posición de ser salvados eternamente. Entonces, somos salvos, pero todavía no. Es como ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque somos salvos ya, el sello total o la garantía total es o cuando Cristo levante su iglesia o cuando yo parta de este mundo. Amén. Ese día entonces generalmente decimos, ganó la carrera, peleó la buena batalla de la fe, descansó en la paz del Señor. Amén. No, se nos adelantó, decimos nosotros. Por eso cuando un creyente muere no es una derrota, es una ganancia. Cuando un creyente muere no hay lágrimas de dolor, no. Ganó la carrera, se nos adelantó, gloria a Dios. Murió, pero su vida es una vida de testimonio en el Señor. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos estamos preparando para ese momento. Gloria al Señor. Para el mundo es triste porque ahí acaba todo. La fama, el dinero, la empresa acaba con la palabra murió. Y solo le queda una expectación de juicio.
Pero para el cristiano que ha sido salvado por esa gracia maravillosa de Dios, cuando se muera, es el día más dichoso, porque se preparó para eso y le está esperando la corona de vida que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces, en esta fase de la salvación, aquellos que han dormido en Cristo serán resucitados. Y aquellos que están vivos o estemos vivos, seremos transformados cuando suene la final trompeta. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque la carne y la sangre, tal como la conocemos, no heredan la vida eterna, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso este poderoso evangelio que predicamos tiene implícito un poder glorioso, aleluya al Señor, que en la trompeta final va a levantar los muertos, y vendrá un día cuando los muertos oirán la voz, y nosotros, alabanzas a Jesús, gloria a Dios, y nosotros seremos por el poder del Señor, seremos transformados en cuerpos incorruptibles. Por eso 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Escucha esto: pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como quien dice, nos ven ahí de bajo perfil, no andamos tan pinchados como deberíamos andar. Pero si usted y yo realmente reconociéramos todos los días lo que somos, hermano, no para orgullo nuestro, lógicamente, porque es que, hermano, mire, la gente dice, pero los evangélicos también se mueren, también se quedan sin trabajo, también se enferman, ¿cierto? También sufrimos como el mundo sufre. Y a veces la gente dice, pero ¿qué? Usted tiene a Dios, y mire, ay, hermano, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, ¿cuántos saben en esta mañana? Que cuando Él se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabanzas a Cristo, alabanzas a Cristo, alabanzas a Cristo. ¿Tú? Sí. ¿Yo? Sí. Tan imperfecto que soy. Ay, esta sotería de mi Cristo es maravillosa. Tan imperfecto que somos, pero esta salvación es gloriosa, es poderosa. No se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de la gracia salvadora, extraordinaria, amplia, categórica, de Jesús mi Salvador. Se trata de su gracia. Imagínate siendo semejantes a Él. ¿Quién soy yo para ser semejante a Él? Yo no era nadie, pero Él me ha comprado, me ha adoptado a su Hijo, aleluya, me ha rescatado, me ha reconciliado con Él, para que yo hoy pueda decir que soy salvo, 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 salvo. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Escuche, dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Él dijo que un día nos transformará, y ese día llegará. Él dijo que viene por su iglesia, y yo le estoy esperando, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso Pedro va a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa es mi herencia. Aleluya al Señor. Esa es mi herencia, esa es tu herencia. Yo les quiero decir, hermanos, que uno de los sueños de mi mamá, que ya falleció hace mucho tiempo, era dejarnos una herencia. Y trabajaba mucho. Ella vendía tamalitos, vendía avena, y su deseo era comprar una finca para que tuviéramos, ella dice, donde trabajar y salir adelante. Eso era en el campo, hace muchos años. Mi mamá murió, pero antes de morir logramos comprar la finca, y gloria a Dios por eso. Pero hace algunos años, unos 10 años, pues nos vinimos para acá, se quedó allá la finquita que mamá quería tanto, y nos tocó venderla. Cajibío, Cauca, es zona bastante difícil, y la vendimos, y la repartición entre todos los hermanos a mí me tocó 3 milloncitos de pesos. Gloria a Dios por eso. Era el deseo de mamá, pero ¿qué son 3 millones de pesos en este tiempo? Esa platica, como quien dice, no sé dónde quedó. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque esa es la realidad de una herencia terrena. Tú puedes tener, qué sé yo, una finca, una casa, una cuenta bancaria, pero eso es corruptible. Te mueres y no te llevas nada, se corrompe, otro lo tomará. Una casa, qué sé yo, a veces hasta problemas es lo que uno deja. Pero de esta herencia que me ha dado mi Cristo, esta herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. ¿Cuántos la tienen en esta mañana? Y es segura, está reservada. Me parece que Cristo dijo: este es el apartamento de Neider Almeida, es en el cielo. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabanzas a Cristo Jesús. Eso sí es salvación, eso sí es vida eterna en el Señor. Yo tengo una herencia, una salvación. No estoy diciendo por si acaso, ya es segura, es verdadera. Cristo la hizo para mí. Yo tengo al Cristo vivo viviendo en mi corazón. Y esta herencia es incorruptible porque nadie la corrompe. Es incontaminada porque nadie la contamina. Es inmarcesible porque no se marchita. Es eterna porque Cristo la hizo para mí. Y Él es eterno. Y yo soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que ya está preparada para ser manifestada en el último tiempo. Y ya es el último tiempo. Oh, esto es maravilloso. Yo no sé usted qué siente en esta noche, en esta mañana, pero ser salvo es lo más glorioso. La soteria de Dios, la salvación de Dios es el regalo más grande. Por eso valora la salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Valora esta salvación. Y si alguno la necesita, aquí hay salvación y vida eterna. Aquí hay garantía de Dios. Aquí está el nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas a Cristo Jesús. Alabanzas a Cristo Jesús. Alabanzas a Cristo Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Alguno necesita ser salvo hoy aquí? Le he predicado la doctrina de la salvación. ¿Por qué no viene y es salvo hoy? Así de sencillo. Reciba este regalo de Dios. Amén. ¿Alguno no ha valorado esta salvación? Venga.
valore esta salvación. Es muy grande. Venga, valore esta salvación. ¿Por qué no acepta hoy este regalo de Dios? Oh, aleluya. ¿Ha entendido la salvación hoy? Venga, recíbala. Yo les quiero invitar a estar en pie en esta mañana, en el nombre del Señor. Yo siento que alguien necesita hoy ser adoptado, que alguien necesita reconciliarse. Vale la pena, venga. Quizás usted no había entendido lo que hoy ha entendido. Venga, acepte a Jesús. Venga, que aquí hay gracia. Quizás usted no había entendido la salvación como la estás entendiendo hoy. De eso se trata. Venga, hoy hay oportunidad. Este regalo es extraordinario. Es el más grande. Te lo regala Cristo por gracia. Qué bonito esta salvación. Qué maravillosa esta salvación. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias Señor Jesús, gracias. En esta mañana te damos gracias por esta salvación gloriosa, por este evangelio glorioso, por esta esperanza de vida eterna que no merecíamos, pero que por gracia la has regalado, Señor. Ayúdanos a valorarla. Ayúdanos, Señor, realmente a vivir para ti, Señor. A ser genuinos, auténticos, a reconocer, Señor, que si no fuera por esta gracia, ¿qué sería de nosotros, Señor? Gracias, Cristo. Adore a Dios por un momento. Adore a Dios por un momento.